¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a otro Mates con Historia. Hoy vamos a tocar un tema muy polémico, que es el 12 de octubre. Estamos a pocas horas de un nuevo 12 de octubre para conmemorar el descubrimiento y la conquista de América por parte de España, ¿no? 12 de octubre de 1492, el primer viaje de Cristóbal Colón al servicio de la monarquía española. Por supuesto que es un tema muy vasto, que se puede analizar desde muchos aspectos, pero hoy nos vamos a abocar a ver un aspecto que es la cuestión de la población, ¿no? La cuestión de la población, qué cantidad de habitantes había en el continente americano a la llegada de los españoles, cómo repercutió la llegada de los españoles en la población indígena, lo que hoy algunos llaman los pueblos originarios, las culturas precolombinas, como se decía en otra ocasión o en otra oportunidad. Hubo un genocidio planificado, es decir, hubo un deseo por parte de los españoles de aniquilar la población nativa, o la acusación de genocidio es parte de una leyenda negra anti-española, anti-hispánica. Es un tema muy difícil porque hay mucho prejuicio y hay mucho desconocimiento, entre otras cosas porque es muy difícil establecer qué cantidad de habitantes tenía América a la llegada de los españoles. Otro dato que no se conoce con demasiada precisión es cuántos españoles llegaron, sobre todo en el primer siglo. Sí tenemos en claro algunas cuestiones. Que no hubo en aquellos lugares que fueron conquistados por España un exterminio de la población nativa, como sí la hubo en aquellos lugares dentro del continente americano que fueron conquistados por otras potencias. Hablo principalmente de Holanda y de Inglaterra. Por eso hoy no podemos hablar de la existencia de una raza, permítanme la expresión, angloamericana. No existe esa raza, porque los ingleses no se mezclaron con la población nativa, ni tampoco hubo una población holandesa americana, producto de la sangre de los holandeses y de los indios. Sí, en cambio, podemos hablar de una raza, una población mestiza, que llamaríamos iberoamericana o hispanoamericana. De hecho, el mestizaje, la mezcla de la sangre entre españoles e indios va a ser la nota distintiva de la conquista española y también en algún sentido de los portugueses. Yo les voy a recomendar un libro hoy de alguien que analizó la cuestión demográfica, que fue Ángel Rosenblatt, que tiene este libro, La población indígena y el mestizaje en América, La población indígena y el mestizaje en América, una edición de 1954 en Buenos Aires. Son 2 tomos, yo tengo solamente uno, voy a leer un par de párrafos nada más. Y lo que dice, es un autor, ha sido quizá criticado por otros, porque siempre fue muy difícil establecer qué cantidad de población había a la llegada de los españoles. No había censos en esa época. Había muchos informes de los primeros adelantados que exageraban las cifras por distintas razones. Por ejemplo, cuando rendían cuenta a la corona de cómo habían sido esos encuentros, esas primeras batallas, esa primer conquista de determinado territorio, era natural que los cronistas que elevaban ese informe a la corona exageraran los números. Entonces abundaban referencias, por ejemplo, a que nos enfrentamos ante decenas de miles de indígenas. Y uno, a esta altura de la historia, uno puede preguntarse, bueno, ¿eran decenas de miles o eran unos cientos? No hay manera de medir. Ángel Rosenblatt, que dicho sea de paso, pueden googlearlo y se van a dar cuenta que no es ningún, ultracatólico defensor de la idea de hispanidad, no es eso Ángel Rosenblatt. Hace un trabajo técnico. Él establece o fija en 13 millones de habitantes
la cantidad de la población americana a la llegada de los españoles. Y también dice que hubo un descenso de la población, sobre todo en lugares como por ejemplo las islas del Caribe, ¿no? El primer lugar de contacto en realidad entre los pueblos originarios y los españoles, las islas del Caribe. Pero él y muchos otros atribuyen a que los enfrentamientos militares tuvieron un papel importante, los enfrentamientos militares, las luchas, las guerras tuvieron un papel importante, pero no fueron determinantes a la hora del descenso de la población indígena respecto de los españoles. ¿A qué se lo atribuye Rosenblatt y otros que vinieron junto a él o con él a analizar el tema de la población? Se lo atribuyen a algo que no estaba en los cálculos de nadie, que fue el choque bacteriológico que hubo entre europeos y americanos. Es decir, las poblaciones nativas americanas, al estar aisladas literalmente del resto de los continentes, carecían de un sistema inmunológico que permitiera sobrevivir a enfermedades que en el viejo continente, en Europa, ya habían generado una inmunidad en la contextura física del europeo promedio, que ya no era tan proclive a morir de gripes o de otro tipo de enfermedades, digamos, de transmisión respiratoria. Y por eso el primer gran descenso se va a producir con enfermedades que vinieron de Europa y que van a diezmar a la población indígena, que no va a tener anticuerpos para enfrentar semejantes contagios, sobre todo la enfermedad de la viruela, ¿no? Va a haber epidemias de viruela que por supuesto van a ser altamente mortales entre la población nativa, pero no podemos atribuir un deseo de genocidio, de exterminio de la población nativa por parte de España, ni mucho menos por parte de las autoridades españolas, que desde el primer momento fomentaron el mestizaje. España va a ser única respecto de las otras naciones europeas en cuanto a que no va a tener prejuicios raciales. Ubiquémonos en la época, ¿no? El español no va a tener el más mínimo inconveniente en mezclar su sangre con la sangre indígena, y me voy a permitir leerles, nos quedamos sin luz, pero bueno, seguimos con la grabación, aspectos que, insisto, Rosenblatt pone en su obra, documentada, muy documentada, y repito, este autor no puede ser catalogado como de hispanista en el sentido de un rescate a ultranza de la tarea española en estas tierras. Fíjense, dice, una instrucción real del 20 y del 29 de marzo de 1503, o sea, apenas empezaba la conquista, al gobernador Obando, el gobernador de lo que sería la isla de la Española, lo que hoy sería Santo Domingo, República Dominicana y Haití, le recomendaba que los indios se casaran con las indias en haz de la Santa Madre Iglesia y que procurara que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y que las mujeres cristianas con algunos indios, porque los unos y los otros se comuniquen y se enseñen, ¿no? En 1503 esto eran las directivas del gobierno español. Más adelante continúa Rosenblatt y dice, por real cédula del 14 de enero de 1514, Fernando el Católico, ya había enviudado, ya había muerto la reina Isabel, autorizó el casamiento de españoles con indias, legalizando la situación. Es decir, los mestizos, el producto de la unión de sangre española y sangre indígena, no iban a ser ciudadanos de segunda en el nuevo continente. Sigue más adelante y dice cosas muy interesantes Rosenblatt. Luego, por real cédula de Carlos V, el nieto de los reyes católicos, en Burgos, en 1524, se estableció además que el español podía llevarse a su mujer india y sus hijos a España o a cualquier provincia de las Indias. Hace una expresión el autor y dice, la mujer indígena fue eficaz colaboradora del español en la conquista y colonización del continente.
el español carecía de prejuicio racial y no necesitaba la consagración eclesiástica, el matrimonio religioso diríamos, para unirse con la India y tener hijos, pero sí trató que la India se bautizara y a ello tendieron diversas disposiciones. Si el español carecía de prejuicio racial y para unirse con la India no tenía más que las débiles restricciones que le imponía su religión, por parte de la sociedad indígena que vivía en el régimen poligámico, las dificultades fueron aún menores. Y da cuenta de lo que era algo bastante común, que es que a la llegada de los españoles, algunas tribus, no todas, hubo de todo, algunas tribus ofrecían las mujeres para que éstas se casaran con los españoles. Y un aspecto, y voy cerrando, como para que ustedes lo reflexionen, algo que todavía está en deuda de un buen y meduloso análisis. ¿Cómo impactó la llegada de los españoles en la cuestión de la población a nivel psicológico? Hay algunos autores que se animan a decir que el impacto de la presencia de los españoles, la derrota que significó para los grandes imperios azteca e inca, influyó de manera negativa en el aspecto psicológico, sobre todo en los varones indígenas, Y eso motivó que, por ejemplo, las mujeres indias fueran, como decía Rosenblatt, la principal aliada del español. Las mujeres se casaban no de manera forzosa con los conquistadores, y eso dio lugar a esa creación que es prácticamente española, la del mestizaje, que es la mejor prueba de que acá no hubo un genocidio, hubo un descenso poblacional por otras cuestiones no planificadas, no previstas, que de hecho hicieron que las propias autoridades se encargaran de tratar de tutelar a la población indígena, que era la población destinada a ser la mano de obra en las encomiendas, en las explotaciones mineras. A España, si se quiere, no le convenía que disminuyera el número de indios porque se quedaban sin la fuerza laboral necesaria para la explotación que vendría en los siglos posteriores. En fin, si hay un dato étnico que nos dice que de México a Tierra del Fuego, con la única excepción, podríamos decir, de la zona central de Argentina y del Uruguay, el grueso de la población hoy, 4 siglos después de aquellos acontecimientos, sigue siendo en su gran mayoría mestiza, mezcla de indio con español, y en buena parte también, pensemos en Centroamérica o en lugares como Ecuador, Perú, Bolivia, netamente indígena, creo que es la prueba más acabada de que el genocidio no existió y de que si existió algún atisbo de suprimir biológicamente a la población nativa, esa tarea no tuvo lugar en los lugares a los que llegó España, sino que tuvo lugar en los lugares en donde sobre todo se dio la conquista inglesa y en menor medida holandesa o francesa. Allí sí no hubo mezcla racial por prejuicios raciales de ingleses, holandeses y franceses, y lo que hubo sí fue una determinada y esquematizada exterminio de la población nativa, o al menos ir empujándolas cada vez más a las costas del Océano Pacífico. En fin, un elemento que me parece apropiado para conmemorar este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, como se denominaba desde aquel decreto de Hipólito Yrigoyen que lo estableció como feriado nacional, al menos en Argentina. Les agradezco su atención, les agradezco que nos sigan, que se suscriban y los invito a difundir Mates con Historia. Nos encontramos la próxima.